Hola a todos. Hoy, en este primer tema, vamos a hablar de la caída del Imperio Romano. Bueno, mira, el Imperio Romano que estudiábamos el año pasado, recordáis que era un imperio grande que se extendió por toda Europa y era un imperio fuerte, potente, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que en el año 395 antes de Cristo, el emperador Teodosio lo dividió en dos partes, ¿de acuerdo? Como para controlar mejor, porque era muy extenso, en dos partes. De manera que el imperio quedó dividido en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. ¿Esto qué pasó? Esto que en un principio parecía que podía estar bien, lo que hizo fue hacer al imperio más débil, debilitarlo, ¿no? Ese sesgo, esa división, lo que hizo fue eso, debilitarlo. Pensad que, por ejemplo, si el ejército era uno, todo el ejército protegiendo, ahora son dos, en fin, pues fue como una herida, ¿no? en el imperio, de manera que se fue poco a poco desangrando y se fue debilitando. Ahora veremos cómo, ¿vale? Cómo sucedió eso. Bueno, mirad, lo que pasó fue que las tribus extranjeras, a las que los romanos llamaban bárbaras, porque consideraban que no tenían la misma cultura que ellos y que no estaban civilizados, por eso los llamaban bárbaros. Bueno, pues todos esos pueblos, todas esas tribus bárbaras que estaban fuera del territorio que ocupaban los romanos, pero que querían ese territorio por ser fértil, propenso a la agricultura, ganadería, rico en muchísimas cosas, pues lo ansiaban los pueblos estos. Entonces empezaron a atacar, aprovechando esa división de los dos imperios, el de Oriente y el de Occidente, empezaron a atacarle, hasta que finalmente, en el año 476 después de Cristo, acaban finalmente con el imperio. El imperio se hunde y se le pone punto final al mismo desde el punto de vista histórico y político, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que vamos a estudiar nosotros este curso, ¿de acuerdo? Hemos empezado por lo del Imperio Romano, vamos a verlo así a grosso modo, ¿vale? Mira, en primero de eso estudiamos la prehistoria, ¿verdad? Hace 5.000 años hasta el 3.500, que fue cuando surgen las primeras escrituras. En esa edad antigua nosotros estudiamos Egipto, Grecia y Roma, ¿verdad? Hasta el 476. Bien, pues este curso, vamos a estudiar a partir de la caída y el fin del Imperio Romano en el 476, que es donde empieza la Edad Media. Vamos a estudiar la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. Vamos a verlo aquí en un gráfico. ¿Veis? Este curso, a partir de esta flechita, es lo que vamos nosotros a estudiar, ¿vale? A partir de aquí. Hacia aquí. Y lo que vimos el año pasado, en primero, pues esto que tenemos aquí, prehistoria y la edad antigua, con Egipto, Grecia, Roma, ¿vale? Pero luego lo explicamos más adelante, ¿de acuerdo? Cada etapa qué época histórica comprende, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver una cuestión importante. ¿Qué pasó en Europa, que estaba ocupada por los romanos, donde estaba extendido todo el imperio? ¿Qué pasó cuando el imperio se retrae y se fue a Italia de nuevo y dejó a Europa libre y en manos pues, de estos pueblos que fueron invadiendo y demás? ¿Qué cambios se van a producir en las sociedades europeas? Pues mira, desde el punto de vista histórico hay un cambio de etapa, ya lo hemos dicho, a partir de ese año de la caída, en el 476, ya consideramos que empieza otra etapa histórica, termina la Edad Antigua y da comienzo la Edad Media, a partir de ese año 476. Otro cambio, desde el punto de vista político, bueno, veníamos de un estado, un imperio fuerte, políticamente hablando, pero como ahora los estados
es decir, el territorio europeo se va a dividir en numerosos estados, eso hace que estos estados por sí mismos sean bastante débiles, ¿de acuerdo? Así que hay una debilidad desde el punto de vista político respecto a la época en la que existía el Imperio Romano. ¿Y la sociedad? Pues mira, la sociedad que durante el Imperio era una sociedad urbana, donde había empezado a surgir el comercio, la artesanía, etcétera, pues se retrotrae, se vuelve hacia atrás y se convierte de nuevo en una sociedad rural, ¿de acuerdo? Que, como vamos a ver ahora en la economía, una sociedad que vive, que está basada en la agricultura y en la economía. Y en cuanto a la cultura, ¿qué va a ocurrir? Pues que antes, al estar toda Europa unificada en cuestión política, social, económica y cultural por el imperio, bajo el imperio romano, el paraguas del imperio romano, y tenían una misma lengua que era el latín, una misma cultura, unas mismas costumbres, eso se va a acabar a partir de la caída. A partir de la caída, cada territorio, cada pueblo, cada estado va a tener su lengua, va a tener sus costumbres y va a tener en definitiva su cultura propia, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de España. Fijaos que el latín que se hablaba en toda la península cuando estaban los romanos, fijaos que una vez que ellos se marchan, ese latín se va a convertir en distintas lenguas en España. Ya no había el latín una lengua, sino que se va a hablar castellano, gallego, catalán, euskera y además dos dialectos del latín, bable y aragonés. Bueno, pues eso mismo que pasa en España va a pasar en todo el territorio europeo. Así que si antes en Francia, que era la Galia, Hispania, se hablaba el latín, a partir de la caída, pues se va a hablar el castellano, el francés, cada lengua es suya, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esta línea de tiempo, pero más detenidamente, la que veíamos al principio. Edad antigua. Tenemos que tener muy claro y aprendérnoslo bien, ¿vale? 3500, ¿vale? Bueno, cuando surge la primera escritura, hasta este año que estamos ahora estudiando tan importante, 476 después de Cristo, que se produce esa caída del Imperio Romano. Edad Media. La Edad Media empieza ese año 476 después de Cristo y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Esta imagen corresponde a una imagen medieval de dos caballeros, ahí, en una fusta, batiéndose. Bien, Edad Media. Y ahora, detrás de la Edad Media, Edad Moderna, desde el 1492, cuando se descubre América. Un segundito que esto lo he puesto mal, no es la Edad Antigua. Esta imagen viene de la Edad Media, efectivamente. Entonces, volviendo a lo que íbamos, Edad Moderna, desde 1492, recordemos, descubrimiento de América, hasta 1789, que es el año en el que se produce la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Este año, eso es lo que vamos a estudiar. Edad Media y Edad Moderna. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo que vamos a estudiar. Bueno, esto ha sido todo de esta parte de la unidad 1. Espero que lo hayáis entendido bien y si no es así, ya sabéis que no tenéis más que preguntar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!